Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. Hoy voy a hablar sobre estrategia fiscal porque muchos habéis escuchado hablar a Crypto Spain y si no lo conocéis, hoy vamos a hablar de sus vídeos y sí, veo vídeos de Crypto Spain, veo vídeos de Cripto Legal y también considero que es interesante estudiar por nuestra cuenta de distintas fuentes y de distintas personas, ya que hay disparidad de opiniones y no todos tenemos la misma aversión al riesgo en cuanto a fiscalidad, en cuanto a los riesgos que existen. Entonces vamos a comentar qué opciones hay y qué considero que es más interesante. Os recuerdo que ya tuvimos en el canal por ejemplo, a CL Crypto, uno de los representantes vino al canal, sin embargo, no está del todo actualizado ya que todavía hay temas que no se han comentado y hoy tampoco voy a hacer una clase de fiscalidad cripto ni voy a repasar todos los impuestos que hay que pagar, simplemente voy a hablar de la estrategia, voy a hablar de qué podemos hacer y qué considero que no es interesante hacer, pero no es un consejo ni fiscal, ni legal, ni de inversión. Por lo tanto, debéis hacer vuestra propia investigación y tomar vuestras propias decisiones. Cuando hablamos de estrategia fiscal, hay términos como el de evasión, elusión, que a algunos os pueden sonar chocantes o no entendéis muy bien qué diferencia hay entre elusión, evasión y otros conceptos como pueda ser el de estrategia fiscal. Cuando hablamos de evasión fiscal, no es legal. La evasión no es legal. Evadir impuestos no es legal porque se está evitando pagar de forma ilícita. Es la definición de evasión. Sin embargo, Crypto Spain, por ejemplo, habla de elusión y otros canales y otros asesores hablan de privacidad. Personalmente estoy en el lado de la privacidad, estoy en el lado de ir con una contabilidad que sea robusta y que incluya todos los detalles o cuantos más detalles mejor, cuanto más soporte del propio exchange o de la blockchain mejor y también llevarlo día a día, no dejarlo para finales de año. Incluso teniendo una buena estrategia podemos acabar a finales de año haciendo un ajuste que nos pueda interesar más o menos, porque no olvidemos, debemos recordar que a finales de año es cuando se hace el cálculo del resultado del ejercicio y sí, hay un gris muy importante que es cómo se puede evitar la norma anti-recompra si existiera, porque no tenemos del todo claro que se aplique la normativa anti-recompra, ya que hay un debate muy interesante y si alguien tiene información adicional os agradecería que lo pusierais debajo en los comentarios y ahora que lo estoy pensando, muy probablemente algunos asesores busquen esa claridad. Personalmente estaría dispuesto a preguntar si la normativa anti-recompra se aplica o no a las cripto. Incluso aplicándose del mundo de las acciones, creo recordar que son 4 meses antes de volver a comprar. Esa sería una de las ideas interesantes. Sin embargo, si estamos haciendo trading cada cierto tiempo, si estamos ajustando el resultado del ejercicio a lo largo del año, se puede llegar a la conclusión de que hay un margen de estrategia para minimizar esa factura. Ojo, dentro de la legalidad y siempre teniendo en cuenta eventos fiscales, como pueda ser una pérdida con respecto a una ganancia. Si estamos comprando caro y vendiendo barato, tenemos una pérdida. Y eso a nivel fiscal nos puede interesar. También es cierto que tener una pérdida muy grande a final de año tampoco es del todo interesante porque tenemos unos años para compensar esa pérdida y por lo tanto no es tan interesante generar una pérdida desde cero, sino va a ser para llegar a un resultado del ejercicio cero. También es cierto que es complicado saber si esa pérdida se ha ejecutado
por arbitraje fiscal o por estrategia fiscal o no. Y es un gris, de nuevo, que quería comentar con vosotros. Cada uno debe tomar sus propias decisiones y cada uno evaluará sus riesgos. Es, insisto, muy complicado justificar que hemos hecho estrategia fiscal con una venta o incluso tomando un préstamo con la cripto como garantía. Por ejemplo, la cripto como garantía nos está generando una deuda que sería un ingreso no imponible a coste cero en España, y este tipo de asuntos pueden ser grises que se aclaren en el futuro. De momento, el tomar un préstamo en moneda estable, incluso en una cripto, utilizando una garantía, estaría exento de impuestos porque sería una deuda y en España las deudas están exentas. Todas estas cosas las he ido consultando con Pablo Vicay, que os recomiendo seguir en LinkedIn. Está muy activo en LinkedIn y tiene eventos muy interesantes en LinkedIn. También un resumen de los mismos, y con él he estado comentando algunas dudas, he estado haciendo la declaración de la renta, y es un asunto que me gusta delegar porque aunque tenga capacidad como para transmitiros estas ideas en público en YouTube, los profesionales están ahí para llevar la contabilidad y también la fiscalidad. Desde un punto de vista de arbitraje fiscal, lo más importante es recordar que si estamos en España, si nos estamos exponiendo a la fiscalidad española, es porque estamos mitad del año más un día en territorio español. En el caso de Estados Unidos no sucede así. Si una persona es residente de Estados Unidos y cambia su residencia, manteniendo la nacionalidad, va a seguir teniendo que pagar impuestos en Estados Unidos. Depende de la nacionalidad, mientras que en España depende de la residencia. Si eres residente es porque has estado, residente fiscal por supuesto, has estado mitad del año y un día. Si te ha pillado por una circunstancia sobrevenida o por cualquier circunstancia, si has estado mitad del año y un día, tienes que pagar impuestos en España independientemente de tu nacionalidad. Es cierto que puede existir algún convenio de doble imposición, pero en general es un punto a tener en cuenta. Por ejemplo, si habéis estado en España o tenéis planeado estar en España una temporada larga, tened eso en mente. También se puede ir a otro país, por ejemplo Portugal, habla mucho de Portugal, Crypto Spain, y también ha hablado de Estonia, ha hablado de otros países. Desde mi punto de vista, la estrategia fiscal es muy interesante y tiene riesgos. Por supuesto, el generar una pérdida tiene que justificarse, ya que hemos estado tradeando y es posible que, por lo que sea, hayamos decidido vender en pérdidas. Pero lo tenemos que justificar en un momento dado que hemos vendido en pérdidas o que hemos comprado un NFT. Aquí se abre un terreno muy complejo, ya que los NFTs, en su último vídeo, lo comenta, podrían llegar a utilizarse como forma de elusión y de evasión. De hecho, él comenta que podría llegar a ser interesante comprar un NFT, y si compras un NFT, podrías llegar a justificar después que has vendido por el mismo precio y que tus ganancias quedan sin que te identifiquen fiscalmente. Y aquí sí que hay un problema. Cuando una wallet no te identifica fiscalmente, según Crypto Spain, no puedes tampoco justificar el origen de los fondos en un supuesto en el cual te pregunten de dónde viene este dinero. Y si te preguntan de dónde viene este dinero, ahí es donde podría llegar a necesitarse la dirección pública. Porque en el momento en el que pensamos que la wallet no nos identifica fiscalmente, aquí es donde se abre la caja de Pandora. Efectivamente, una wallet privada tiene mayor privacidad que un exchange, porque es más difícil atribuirte una wallet a menos que
reconozcas que es tu wallet. Aquí sí que estoy con CryptoSpain en que te puede dar un grado adicional de privacidad, pero no es la panacea. Desde mi punto de vista, hay grises que de nuevo hay que tener en cuenta. Y cuando hablo de grises, hablo de que hay que estar muy preparado para justificar tu tesis. Si has estado comprando y vendiendo NFTs, por supuesto que una parte de los beneficios podría ir a otra wallet y no declarar esa wallet en el caso de que te preguntaran. Pero, como bien dice CryptoSpain, a Hacienda no hay que mentirle. Entonces, es muy interesante tener un listado de wallets y preguntarse qué revelaría en un supuesto de investigación o en un supuesto en el cual me pregunten cuáles son mis wallets. Efectivamente, dar una clave pública, en principio, no sería lo que más garantice la privacidad del individuo, pero no olvidemos que estamos en un terreno en el cual se podría llegar a pedir una clave pública. Todavía no tengo ninguna referencia de que se haya pedido una clave pública, ni mucho menos una clave privada, que por supuesto, en el momento en el que demos la clave privada, perdemos el acceso a nuestras criptomonedas, pero podría llegar a inferirse que una clave pública es nuestra. Aquí ya sí que entramos en el terreno de la ciencia ficción y en el terreno de hasta qué punto te podría llegar a identificar fiscalmente una wallet. Insisto, estoy con CryptoSpain en el lado de la privacidad, pero cuando hablamos de protección y cuando hablamos de estrategia, es cierto que no se puede garantizar que haya una privacidad extrema en un entorno en el cual las claves públicas se pueden rastrear. Es cierto que existen opciones para conseguir un nivel adicional de privacidad, como en el caso de Monero o como en el caso de Secret Network o incluso Panther Protocol, que están desarrollando sistemas que garantizan un nivel adicional de privacidad, incluso cuando compramos y vendemos, pero no tenemos una garantía 100%. Entonces hay que tener una buena estrategia y cuando hacemos la declaración de la renta nos tenemos que preparar para dar explicaciones. Incluso ha habido personas que me han dicho yo no he declarado nada o solo he declarado exchanges españoles o solamente he declarado beneficios que sé que me pueden atribuir. Bueno, aquí ya cada uno toma sus propias decisiones y cada uno necesita preparar su defensa en el supuesto de que te hicieran alguna pregunta. Aunque es verdad que siempre hay perfiles que van a preferir declararlo todo. Yo personalmente he declarado todo lo que he considerado oportuno y, por supuesto, en base a la legalidad. No he hecho evasión. Lo de la evasión es directamente no declarar y no dar ningún tipo de información, no dar ningún tipo de beneficio ni pérdida. Y también es posible no declarar en el momento en el que haya algún supuesto que nos exima de hacer esa declaración. Pero en general considero que es interesante escuchar a CryptoSpain, creo que es interesante escuchar a Celecrypto, ya que podemos estar más de acuerdo o más en desacuerdo con ellos, pero sí considero que hay conceptos que hay que entender, al menos hay que pensar qué nos quieren transmitir, qué nos quieren explicar, independientemente de la conclusión. Porque, por ejemplo, los NFTs, ¿llevan IVA? ¿No llevan IVA? Aquí todos podemos retorcer el argumento hasta que dentro de la legalidad argumentamos que no deberían llevar IVA, pero también podemos hacer un enfoque de, bueno, en caso de que me pregunten, en caso de que me investiguen, muy probablemente barran para casa. Todo ello hay que plantearlo y hay que prepararse para defenderlo, para argumentar a nuestro favor o a favor de la persona que esté haciendo esa declaración de la renta o cualquier informe
fiscal. Ya para acabar, os recuerdo que soy asesor financiero y que soy economista y que podéis contactar conmigo a través de LinkedIn o a través del correo que tenéis debajo en la descripción. También podéis preguntarme por Telegram, pero mucho cuidado con impostores y mucho cuidado con enlaces que pongan debajo en los comentarios. El asesoramiento financiero, el asesoramiento fiscal tiene que considerar muchas dimensiones y una de ellas es la fiscal, pero también la situación personal de cada uno, el perfil de riesgo y también los ingresos derivados de la actividad económica. Todo ello hay que tenerlo en cuenta antes de tomar ciertas decisiones, porque hay un margen de error, hay un margen que siempre tenemos que considerar, pero también es cierto que la legalidad, en este caso, no es que Hacienda te robe o que un inspector de Hacienda te robe, sino que es simplemente las reglas de juego y hay que ceñirse a ellas. Considero que es más interesante dedicar tiempo a estudiar que dedicar tiempo a estar enfadado o estar enojado con la situación actual en España, y también existe la posibilidad de cambiar de residencia fiscal. No hay que renunciar a la nacionalidad española ni hay que tener una doble nacionalidad, que es más complicado que cambiar la residencia fiscal, aunque ya sabéis, si se cambia la residencia fiscal hay varios puntos a tener en cuenta y eso es materia de otro vídeo. Me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios, si queréis que traiga un experto en fiscalidad, incluso si queréis que traiga directamente a CryptoSpain. Si hay personas interesadas en que traiga a CryptoSpain, haré lo posible porque venga y también probablemente llegue a su bandeja de correo o le llegue este vídeo. Ya habéis visto que simplemente he comentado que no estoy del todo de acuerdo con la tesis fundacional de que una wallet no te identifica fiscalmente. Considero que podría llegar a existir el supuesto en el cual tu dirección pública se vea revelada a través de un exchange centralizado, a través de una transacción, etc. Entonces depende mucho de la situación concreta y también es cierto que me gustaría que CryptoSpain hablara sobre Monero o hablara sobre soluciones de contratos inteligentes que protegen nuestra privacidad. Estaría encantado de hablar del tema con CryptoSpain, con Luis, y si hay interés suficiente intentaré que venga al canal. Además, si llega a sus oídos será más probable que venga al canal. Os mando un abrazo, espero que hayáis disfrutado. Os recuerdo que tenéis mi contacto en LinkedIn y que estoy abierto a que contactéis conmigo. Un abrazo y nos vemos en el próximo.